Buenos días, yo soy Eunice Muñoz, soy terapeuta ocupacional de profesión, sirvo en la iglesia de Linares, en la región del Maule, y trabajo en semejantes desde el año 2016, que es cuando yo me comencé a capacitar. El día de hoy vamos a hablar sobre la lección 8 que trata de la bioética y discapacidad. La bioética es un campo complejo y necesita un compromiso de nuestra parte como cristianos, ya que hablamos de situaciones de vida o muerte y queremos que usted tenga la certeza de lo que la palabra de Dios dice acerca de esto. Para hablar sobre bioética necesitamos conocer un poco la historia y también las implicaciones que puede tener una decisión ética o bioética en el futuro y en el presente también. ¿Por qué es necesario, como ministerios semejantes, hablar de esto? Es porque las personas en situación de discapacidad o enfermedades crónicas confrontan situaciones éticas más que una persona promedio. La realidad es que si nosotros vivimos lo suficiente, muchos de nosotros también vamos a experimentar en algún nivel alguna discapacidad y esto nos va a hacer parte también de la bioética. Vivimos en una era de información. Hay mucha información por todos lados, pero lo que hoy pasa por conocimiento puede variar en gran manera como una verdad confiable. Desafortunadamente, mucha de la información extraída de la Internet y otros medios son opiniones sin fundamento. Como creyentes, sabemos que todo el conocimiento y la sabiduría provienen del Señor. Podemos audazmente pedir a Dios discernimiento acerca de los recursos que utilizamos para informarnos acerca de temas importantes. Entonces, para ir comenzando ya, vamos a hablar un poquito de la historia. Y el concepto de la bioética hace referencia al estudio sistemático de la conducta humana. Es un área de las ciencias de la vida y del cuidado de la salud, así como de las relaciones del hombre con los demás seres vivos. Actualmente la bioética abarca aspectos tradicionales de la ética médica y la ética ambiental, temas de debate sobre derechos de futuras generaciones, desarrollo sostenible, entre otros. Todos los temas que tengan que ver con los nuevos avances de biomedicina. Como personas importantes o precursoras de la bioética tenemos al pastor Fritz Jarr. Él fue un pastor protestante, teólogo y filósofo, educador alemán. En 1927 él usó el término bioética en un artículo sobre la relación ética del ser humano con las plantas y los animales. Posteriormente tenemos al bioquímico estadounidense y profesor de oncología de la Universidad de Wisconsin, Van Rensselaer. Él utiliza términos como bios y ethos, haciendo referencia a la ética y costumbres como una necesidad del diálogo entre científicos y humanistas para preservar la humanidad de su propia destrucción, por el incremento de la población y el exceso de consumo energético, por la disminución de recursos no renovables y el deterioro medioambiental. Tiene un libro bien conocido que se llama La bioética, un puente hacia el futuro. Si alguien lo quiere buscar o leer alguna referencia de ese libro, también es interesante. Hay factores promotores del surgimiento de la bioética, que principalmente se originan en Estados Unidos, y estos factores son el desarrollo espectacular de la biología como una manipulación a elección, ¿cierto? Ha avanzado tanto la ciencia que el hombre cree que puede modificar incluso genéticamente y hacer a su voluntad la vida. También la toma de conciencia de los riesgos de la investigación científica. La ciencia sucumbe al pecado y pierde la inocencia. Hacemos referencia a que la ciencia asume el control de todo lo que concierne a la vida, desde que se origina hasta cuando se acaba. La aplicación de nuevas tecnologías a la biomedicina. Esta capacidad técnica de poder intervenir en el proceso vital, como les decía, desde que inicia hasta que acaba. Y la emancipación de los pacientes. Ese también es otro factor, que está el paternalismo y el sistema benefactor que de alguna manera protegía o sobreprotegía a la persona versus el mayor o una mayor autonomía y capacidad de decisión de la persona enferma.
En 1969 se hace el primer Código de Derechos de los Enfermos, lo que actualmente podríamos relacionar con los derechos y deberes del paciente o del usuario. Y si nos remontamos a la historia, bueno, yo no voy a ahondar mucho en casos históricos sobre la bioética, pero si nos ponemos a pensar y a indagar, son muchísimos. Todo lo que tiene que ver con experimentos y relacionado a lo científico, vamos a ver que ha provocado ya sea un daño en grupos de personas o en lugares o daños medioambientales, por ejemplo, ya sea en flora y fauna o uno de ellos. Pero siempre el avance, lamentablemente, genera un daño o es a partir de un costo grande. Antiguamente el costo era principalmente en vidas humanas y tenemos el caso de Auschwitz que se desarrolló entre los años 1939 y 1945 en estos campamentos de concentración judíos. Los alemanes avanzaron mucho científicamente, haciendo experimentos raciales, estudiando ya desde ese entonces los genes y cómo mejorar las especies, cómo hacer que no naciera gente con algunas enfermedades, tratando de eliminar o esconder la situación de discapacidad, generando tratamientos médicos de heridas de guerra, ataques con gas, formulación de agentes inmunizadores para tratar enfermedades contagiosas y epidemias. Y también a partir de las extremas radiaciones que se emitían en esos campos de concentración, se provocó indiscriminadamente la esterilización de hombres, mujeres y niños. Este tipo de accionar de distintos gobiernos o personas que lideraban estos cambios eh, trajeron también reacciones frente a estas transgresiones. Y en 1948 se hace la primera Asamblea General de las Naciones Unidas, que intenta hablar y establecer la dignidad y los derechos de todas las personas, de todos los humanos, como base de la libertad, la justicia y la paz. Y es así como se desarrollan los derechos humanos a partir de 30 artículos que hablan sobre estos temas de libertad, igualdad, justicia, dignidad, seguridad, desarrollo, salud, participación, etc. Todo con el fin de poder establecer un derecho igualitario entre los seres humanos. Hay algunas teorías éticas importantes que son tres principales. La teoría ética deontológica, que acá su representante máximo es Emmanuel Kant, y él propone una ética, según en esos tiempos, basado en ideas cristianas, pero bastante abstractas, ya que una era actuar siempre de manera que deseemos que la máxima de nuestras acciones se vuelva una ley universal. Y la segunda es actuar de manera que tratemos a la humanidad como un fin y no como un simple medio. Son ideas que podrían sonar bastante bien, pero en el fondo nos dejan igual a la hora de tomar una decisión importante. El utilitarismo, su representante más notorio es Peter Singer, y su meta como enfoque es proveer el mayor beneficio para el mayor número de personas. O sea, vamos a hacer esto porque se va a beneficiar a la humanidad o a la mayor cantidad de personas en tal lugar, sin considerar los daños que también puede generar este avance, muchas veces. Y el principialismo, que es una de las teorías que actualmente es la que más se practica y es la que se generan las bases actuales de la bioética, que propone cuatro principios importantes: la autonomía, la beneficencia, la no maleficencia y la justicia. Estos principios no están unidos a ninguna tradición filosófica o cristiana, por lo que su aplicación puede ser también subjetiva. Va a depender al final, de las personas que decidan y de cómo vean estos cuatro principios. ¿Ya? Dentro de la ética, estuve buscando algunos materiales para complementar,
Y en una página chilena de la Universidad de Chile encontraba sobre una introducción de los temas bioéticos relacionados a la inseminación artificial. Y dice, el desarrollo científico y tecnológico es un producto genuino de la naturaleza humana. El hombre dotado de una inteligencia superior al resto de los habitantes del planeta se ha visto permanentemente afectado por un llamado que nace de su interior y que lo obliga a descubrir y aventurarse más allá de los límites que percibe a través de sus sentidos. Es esta aventurera fuerza la que motivó a nuestra especie a migrar y poblar las más vastas geografías, más allá de las necesidades alimenticias y reproductivas que movilizan a la mayor parte de los mamíferos. Es también esa fuerza aventurera la que moviliza al hombre a descubrir los misterios de su propia existencia, así como los del universo entero. La ciencia nace con el hombre como una herramienta insustituible en el proceso de develar y de poner en el conocimiento de todos la maravilla de nuestra naturaleza. La ciencia médica desde tiempos inmemoriales ha contribuido en situar al hombre como el principal responsable de su destino. La generación de la vida, así como el advenimiento de la muerte, ya no puede tan solo entenderse como un mandato divino unidireccional. A la mujer infértil, hoy la ciencia le permite parir, al moribundo, hoy la ciencia le permite vivir. Para algunos, la ciencia y la tecnología moderna los hizo escépticos de una existencia divina. Para otros, la acción divina persiste, siendo el hombre con su inteligencia y creciente sabiduría una expresión más de la presencia de un ordenador superior. El hombre es probablemente el único ser con conciencia de poseer una existencia que se inicia en un momento determinado y que está irremediablemente limitada por la muerte. Los seres humanos son probablemente los únicos con capacidad de entender que su existencia está ligada a un pasado y un futuro, haciendo que en realidad su realidad existencial forme parte de otra mucho más amplia e inmutable. De maneras muy variadas, el hombre tiene conciencia de su única posibilidad de proyectarse más allá de su propia realidad, y es a través de la reproducción. Esta característica tan propia de todos los seres vivos adquiere especial importancia desde el primer instante en que éste toma conciencia de ser un partícipe activo en el proceso generativo de la vida humana. Y es aquí después como sigue argumentando el tema de la inseminación artificial, un tema bastante conocido y bastante común actualmente, e incluso dentro de la gente cristiana hay muchos matrimonios que lo han practicado. Y bueno, ya entrando más a los temas cristianos sobre este tema, nosotros reconocemos que la moralidad, porque la ética, como todos entendemos, tiene mucho que ver con temas valóricos y morales, ya que se entrelazan y tratan de hacer un nexo entre lo humano y lo científico. Nosotros reconocemos que la moralidad está establecida en Dios y en su palabra. Nosotros como cristianos deberíamos tener 4 fuentes de conocimiento y estas fuentes son las escrituras, la razón, la experiencia cristiana y la tradición cristiana. Debemos estar preparados para articular argumentos razonables que sean neutrales en religión y esencialmente si nosotros esperamos persuadir o llevar algún debate con personas no creyentes en nuestra fe. Entonces, por eso, como les decía en un principio, es muy importante que nosotros nos interesemos por estos temas y por tener una opinión clara basada en conocimiento, porque muchas veces cuando queramos defender un tema no va a bastar nuestra fe. Para nosotros sí, pero para argumentar a otra persona que no cree va a ser difícil. Y muchas veces nos vamos a encontrar con familias en situación de discapacidad, con algún integrante en situación de discapacidad que no cree y que no quiere creer tampoco. Entonces los argumentos que nosotros podamos dar tenemos que también fundamentarlos con la razón. En las escrituras se hace claro que no solo son talentos y habilidades la providencia divina, sino que también nuestras debilidades y discapacidades. Por ejemplo, Moisés estaba preocupado por su habilidad para hablar, Gedeón por su edad,
Pablo por su habilidad para ver, pero en todos los casos se hace claro que el impedimento fue puesto por intenciones divinas. Fueron impuestos a estos hombres por voluntad divina. En cada uno de estos casos, lo que pudo haber sido una discapacidad que descalificaba fue ordenada por Dios para dirigir sus llamados exactamente según su plan. Así como los movimientos de los engranajes de un reloj, que algunas veces parecen confusos y algunos van hacia el lado opuesto de las manecillas del reloj, contribuyen esencialmente a dar la hora exacta. Las personas en situación de discapacidad son indispensables, al mismo tiempo son responsables de ser fieles al llamado de Dios. Como resultado, las maneras discutidas anteriormente para interesarnos en asuntos relacionados a la ética biomédica no es una invitación exclusiva para profesionales de la medicina o para personas que se relacionan en esta área, sino que para todos. La invitación es para todo el mundo a involucrarse en temas de la bioética. ¿Por qué? Porque, bueno, por todas las razones que anteriormente les mencioné, pero actualmente nos hemos visto enfrentados fuertemente a temas que tienen que ver con valores, moral, ética en general. Y algunos de estos temas en nuestra sociedad actual son, por ejemplo, el debate sobre el aborto. En Chile, la ley 21.030, que despenalizó la interrupción del embarazo, fue promulgada el 23 de septiembre del 2017. Hace pocos años, en realidad, que se viene hablando de esto y han nacido un montón de movimientos, debates acerca del tema del aborto. Usted y yo podemos estar a favor o en contra, pero es necesario que nos ciñamos como cristianos a lo bíblico. También están estos temas sobre la reproducción asistida. También es un tema controversial. Todo lo que tenga que ver con inseminación artificial, donación de óvulos, madres sustitutas, los exámenes genéticos prenatales, todo eso genera algún tipo de caos y daño a la mujer o al bebé que está por nacer. En caso de que logren hacer que este bebé se forme. Las nuevas investigaciones a nosotros nos dicen que todo esto genera beneficios. Nos va a dar una mejor comprensión de enfermedades, vamos a poder comprender la genética y poder prevenir a lo mejor o mejorar algunas condiciones hereditarias y podemos tratarlas de mejor manera o revertirlas en el tiempo. Todo esto nos genera un riesgo de abuso, sin discriminación, podemos perder la confidencialidad de algunos datos también. Nos enfrentamos, o las personas que se insertan en estos procesos pueden también tener pronósticos negativos o peores a los que ya tenían. Información inconclusa, muchas veces la ciencia no logra responder todo y nos vemos a años de mantener una esperanza en algo humano y respuestas humanas basadas en la ciencia, pero que nos dejan con una información inconclusa. También esta sensación de libre albedrío, de que al final nosotros vamos a determinar cómo vamos a vivir y hasta cuándo y si lo vamos a hacer bien o mal, o si yo quiero acabo con mi vida. Ignorar el impacto que tiene todos estos procesos en la persona y en el medio ambiente. Últimamente nadie se preocupa en qué cambios generan una personalidad. De hecho, se toma más en cuenta, considero yo, el daño medioambiental, porque está de moda actualmente, más allá del daño que puede generar en una persona. El simple hecho de pensar, por ejemplo, que un niño podría nacer con una situación de discapacidad para algunas personas sería una razón suficiente para considerar que sea un aborto. Y en muchos países, cuando una persona viene con alguna condición de salud, como por ejemplo el síndrome de Down, si la familia, los padres quieren, lo pueden abortar solo por esa razón. Entonces, estos estudios de exámenes genéticos prenatales para saber en qué condiciones va a venir el bebé
determinan que los padres puedan decidir acerca de si permiten que esa vida nazca o no. En Chile a lo mejor el aborto está limitado por 3 causales, pero sabemos que de igual forma no siempre es respetado. Y si de alguna manera médica eh, se, se justifica el daño o el riesgo de vida del bebé o de la madre principalmente, es una razón para poder autorizar el aborto o hacerlo legalmente. Por ejemplo, yo les puedo contar una historia que hubo acá en la iglesia hace 2 años, casi, todavía no son 2 años. Una hermana joven de unos 37 años quedó embarazada de su tercer bebé. Ella no sabía que estaba embarazada hasta que se comenzó a sentir mal. Resultó que ella, a través de un procedimiento dental o odontológico, se hizo un tratamiento y en ese proceso ella fue contaminada con una bacteria. Esa bacteria le afectó principalmente el hígado y cuando descubrieron, y ella estuvo muy grave en el hospital a raíz de esto, eh, cuando estaba en ese proceso descubrieron que además ella estaba embarazada. Tenía como 1 mes y medio, 2 meses de embarazo y ella no sabía. Se enteró ahí. Como le decía, ella estuvo muy grave y obviamente también estuvo en riesgo el bebé. Y posterior o como consecuencia, el que podía salir más perjudicado era el bebé. Entonces ella tuvo que continuar con un embarazo bastante difícil, pero con mucho seguimiento médico. Cuando ella cumplió como 3, 4 meses de embarazo, tenían que hacerle una ecografía que iba a ser decisiva. Y a ella le comentaron que se había visto que el bebé tenía todas sus partes, pero venía con sus vísceras fuera del cuerpo. No se había formado su estómago, eh, ni todo lo que tiene que ver con las tripitas, por decirlo así, no venía bien formado y venía fuera del cuerpo del bebé. Lo más probable era que el bebé iba a morir porque no iba a lograr seguir creciendo así y le dieron la opción de abortarlo. Ella es una hermana bien fuerte en realidad de personalidad, pero dentro de todo lo que pudo haber sentido en ese momento, lo primero que ella dijo cuando me lo contó fue que no, que ella no iba a abortar ese bebé, que ella creía en Dios y que si Dios le había permitido quedar embarazada en esas situaciones, él sabía lo que iba a hacer. A mí la verdad es que cuando me contó quedé súper impactada porque cuando a una persona le dicen que está en riesgo su vida, en la condición de ella, que tenía 2 hijos pequeños también, y pensar que ella podía morir a causa de seguir adelante con este embarazo y dejar estos otros 2 niños pequeños solitos con su papá, me parece complicado. Yo no soy mamá, pero me podría imaginar que a lo mejor hubiera pasado por la mente, a lo mejor, tal vez, abortar a un bebé que no tenía ninguna posibilidad de seguir viviendo. Ella decidió dejarlo en la voluntad de Dios y fue lo mejor que pudo haber hecho, porque Sebastián nació, hoy tiene 1 año y medio aproximadamente, es sano, sus vísceras, no sé en qué momento, pero quedaron todas dentro de su cuerpo. Él siguió creciendo, los médicos nunca lo entendieron, pero él nació como un niño normal. Desde su desarrollo, bueno, y todo su procedimiento de desarrollo ha sido muy seguido médicamente porque piensan que en algún momento algo le va a pasar. Y hace un tiempo, unos meses atrás, ya había comenzado la pandemia, el bebé empezó creo que con reflujos y cosas de ese estilo, pero nada grave o que vaya a provocar la pérdida de su vida, sino que son temas que se pueden solucionar con algún tipo de tratamiento.
Y la mamá de nuevo me comentaba esto y que le decía, chuta, ¿verdad que él tuvo problemas de desarrollo fetal y todo el asunto? Y ella me dijo, a mí se me había olvidado por completo que yo sufrí todo eso y que me ofrecieron abortarlo, me dijo, a raíz de eso. Eh, Se me olvidó por completo. Y en estos momentos de pandemia donde uno se empieza a hacer tantos cuestionamientos, sale esta enfermedad, por llamarla de alguna manera, en su estómago y me viene a recordar que Dios ahí hizo un milagro. Él no tenía oportunidad de vivir, sin embargo, su estómago milagrosamente se reubicó y ahora, claro, tiene un pequeñito problema tratable, pero me viene a recordar a través de esta situación el Señor que Él hizo un milagro ahí y que si lo hizo ahí, lo va a seguir haciendo mientras tenga un propósito con mi hijo. A mí ese testimonio me impactó mucho porque yo no me puedo imaginar las cosas que puede sentir una mamá. No, no sé, no me pongo en ese lugar porque no soy madre, entonces me es difícil, pero se me hace la idea de que es muy complejo decidir cosas así, sobre todo cuando tienen otros dos hijos que son pequeños. Y bueno, como ven, no por ser hijos de Dios estamos exentos de padecer estas situaciones y de tomar estas decisiones que van a ser realmente importantes para la vida nuestra y para la vida de otro ser también. Es por esto que también necesitamos hablar sobre la dignidad de la vida humana. ¿Qué es la vida humana? El concepto de dignidad humana nos incita a dar pasos que aseguren que todas las personas sean tratadas con el respeto que merecen, simplemente por ser seres humanos en cualquier etapa de la vida. Nosotros en la Biblia vemos que Cristo es nuestro modelo a seguir para vivir. Cristo nos da un gran ejemplo porque Él se detiene, se acerca, escucha, nos considera y nos incluye. En resumen, cuando nosotros aceptamos a Cristo y su modelo de vida, Él nos dignifica. Por otro lado, en el área más humana, tenemos los derechos humanos. Esos derechos humanos tienen que ver con la dignidad humana, que depende del concepto de estos derechos humanos, que es como un marco que nos rige humanamente. Pero ¿quién otorga esos derechos? ¿Quién decide cuáles son y cuáles no son los derechos humanos? O si nosotros estamos bajo los derechos humanos o no nos importan los derechos humanos como nación. La doctora Katie McReynolds dijo, y tiene esta frase, si un ser humano es declarado nulo basado en sus capacidades disminuidas, una persona en situación de discapacidad, por ejemplo, ¿qué derechos podría tener él o ella? Es una pregunta para reflexionar. Dentro de los temas actuales que mencionábamos recién, como el de la inseminación artificial, el aborto, también tenemos el tema del suicidio médicamente asistido y la eutanasia. En los últimos años, bueno, son debates que vienen de años, muchos años en la historia humana, pero en los últimos años se van poniendo de moda, por decirlo así, por distintas razones. Por ejemplo, el tema de la eutanasia, hace unos años se puso en el tapete de nuevo por esta película romántica, Yo antes de ti, que cuenta sobre el suicidio asistido, esta muerte buena, entre comillas. Eutanasia significa el buen morir. Y sinónimos de todo esto es el suicidio, suicidio asistido, asesinato compasivo, eutanasia pasiva, eutanasia activa. Ya todos ellos, algún científico les podría decir las diferencias de ellas, pero ahora lo importante es que todo eso alude a lo mismo, que tiene que ver con que yo decido cómo y cuándo morir.
o si a mí me parece que ya no tengo que seguir viviendo o sufriendo, porque, por ejemplo, en el caso de la película, el joven sufría tanto su situación que no quería seguir viviendo y no quería seguir provocándole sufrimiento a su familia. eh, el argumento de la película. Ya otras personas podrían tener otros argumentos, pero siempre tiene que ver con que yo no quiero seguir sufriendo o yo no quiero seguir provocando sufrimiento, yo no quiero seguir en una condición de vida que a mi parecer o al parecer de muchos no es la forma correcta de vivir. Entonces yo decido que quiero morir y pido eutanasia. Ya esos son proyectos de ley porque los derechos humanos, si bien en un inicio tuvieron una muy linda iniciativa, era un propósito bueno el proteger la dignidad humana, con el tiempo los humanos hemos ido tergiversando este propósito. Ya no nos importa tanto proteger la vida humana, sino que el humano haga lo que quiera, porque todo es un derecho. Yo tengo derecho sobre mi cuerpo, yo tengo derecho sobre mi educación, tengo derecho sobre mi salud, tengo derecho sobre todo lo que yo quiera hacer o no hacer en mi cuerpo, es mi decisión. ¿Ya? Si yo me quiero morir, me muero, me suicido o si estoy enfermo, pido la eutanasia. Pero todo queda a nuestra decisión. Nosotros tenemos el control visto de este punto de vista. Entonces nosotros tenemos que, como cristianos, reflexionar constantemente cuando nos vemos enfrentados a estas situaciones y preguntarnos a quién le pertenece nuestra vida. ¿Es nuestra vida? ¿Nuestra vida nos pertenece a nosotros o es un bien prestado temporalmente por Dios para que le sirvamos a Él y a los demás? ¿Podría ser moral apresurar la muerte de alguien? ¿En qué momento la inminencia de la muerte precede a la necesidad de luchar contra la muerte como un enemigo? Son temas difíciles que hay que masticarlos harto porque de repente uno pareciera entender y estar un poquito de acuerdo con algunos derechos, con algunas situaciones. Cuando me plantean el aborto en tres causales y, por ejemplo, me dicen que la mujer tiene derecho a abortar en caso de una violación, y yo lo pienso como mujer y de verdad genera controversia, porque claro, ella fue ultrajada y va a tener que seguir recordando toda su vida a través de ese bebé, posiblemente lo que le pasó. Y muchos argumentan eso. Eh, hay una infinidad de argumentos acerca de estos temas porque son controversiales, como les decía, y nos generan mucho conflicto ético. ¿Es o no es bueno? ¿Sí o no? Eh, ¿Acaso esa violación no fue voluntad o Dios la permitió de alguna manera? Y que naciera un bebé de esa violación, ¿también fue algo al azar o fue algo que Dios permitió? Y ahí empiezan a aparecer todas nuestras dudas de por qué y muchas cosas complicadas que pueden surgir de estas reflexiones. Pero la invitación es a que nosotros reflexionemos a partir de la Biblia, de lo que nosotros hemos aprendido en este curso, ya sea de la dignidad, de la historia de la discapacidad, de los acontecimientos históricos relacionados a la discapacidad, de abusos y de los propósitos que Dios tiene a través de todo esto, que permite que vivamos para que nosotros podamos cumplir sus propósitos, porque de eso se trata, que nosotros podamos glorificar a Dios con nuestra vida y hacer sus propósitos. Tenemos que hablar también sobre la calidad de vida versus la inviolabilidad de la vida. Muchas veces en la actualidad se habla sobre que lo primordial y lo
Lo más importante es que nosotros consideremos la calidad de vida. Y muchas veces para tomar estas decisiones bioéticas, la gente argumenta sobre esto. Si la persona no tiene calidad de vida, no sé, no es un buen vivir, que si no tiene conciencia propia, si la persona no puede razonar, si no se puede comunicar por sí misma o si no puede participar en actividades, eh, tiene una mala calidad de vida. Entonces eso disminuye la posibilidad de que él se mejore o de que pueda participar y que sea una persona autónoma, etcétera, etcétera. Y sí, es cierto, la calidad de vida es muy importante, pero hay algo superior que es la inviolabilidad de la vida. Me cuesta pronunciar esa palabra, inviolabilidad de la vida. Los defensores de este término buscan apoyar al paciente sin importar el resultado final. Y la posición extrema de la inviolabilidad de vida sostiene que se debe hacer todo lo posible por el paciente sin importar el gasto en tiempo, dinero o sacrificio personal. Se refiere a la humanidad de la persona. Es una palabra que de repente podemos haber escuchado con frecuencia, pero también dentro de la iglesia podemos estar muy de acuerdo, suena bastante bien. ¿Qué debe significar la inviolabilidad para usted personalmente? De acuerdo con la palabra de Dios, la inviolabilidad de la vida significa que no importa cuál sea el estado físico o emocional de su mente y su cuerpo en cualquier momento de la vida, usted es valioso para Dios, joven o anciano, hábil o discapacitado o en situación de discapacidad. Su vida jamás deja de cumplir los propósitos para los cuales Dios lo creó, no importando cómo otros lo vean o traten. Este conocimiento se vuelve la base de cómo usted se trata a sí mismo y a otros de manera ética. Entonces, cuando nosotros hablamos de todos estos temas, los debates del aborto, los problemas de reproducción asistida, las investigaciones genéticas que se hacen con frecuencia, de la dignidad humana, de qué hacemos, hasta dónde llegamos cuando hablamos de alguien con alguna enfermedad, qué tanto lo protegemos, hasta qué tantos esfuerzos vamos a hacer por salvarlo o por mantenerlo. ¿Qué hacemos como cristianos en estas situaciones? Entonces, nos enfrentamos con todo esto que nos genera mucha controversia, porque son temas difíciles. Yo, como persona, como humana, no me considero tan capaz de tomar una decisión correcta sin preguntarle a Dios. Pero eso yo lo veo porque soy cristiana. Ya, porque de pequeña a lo mejor yo fui formada en esto y tengo esa creencia arraigada en mí. Entonces, como casi que como una forma de vida, eh, yo siempre intento buscar la orientación de Dios. Pero, ¿qué pasa cuando no tenemos esto en nuestra vida? Cuando no conocemos a Dios y no nos importa más encima su opinión. Nosotros cuando nos ponemos a pensar en el propósito de la vida, desde que se gesta hasta que se acaba, ¿el propósito de este es únicamente ser feliz o principalmente glorificar a Dios? Y no pensamos estas cosas cuando tenemos que tomar decisiones valóricas, porque generalmente nos vamos a ir por lo emocional, porque no quiero perder a un ser querido o porque no lo quiero ver sufrir porque considero que su forma de vida es un daño y que ninguna persona merece vivir en ese estado. Pero ¿y si Dios lo permite? ¿Cuál es nuestro principal objetivo o propósito en la vida? ¿Ser feliz o glorificar a Dios
servirlo y servir a los demás. Dios es eterno y sagrado. Entonces la vida que tenemos es sagrada. La vida es un regalo precioso de Dios y en ningún momento debemos explotarla o faltarle el respeto. Con ese pensamiento vamos a ir terminando la clase. Como les dije, yo no soy una experta en bioética, pero estos temas, y lo más probable es que el día que tengamos la clase logremos debatir muchos puntos de vista acerca de esto. Pero es súper importante que nosotros primero siempre pongamos el foco en el Señor. Busquemos su orientación, pidamos su voluntad perfecta en nuestras vidas. Y de esa manera podemos estar tranquilos en que cualquier decisión que nos toque tomar o que tomemos o nuestra visión acerca de un tema valórico en la vida, si le pedimos a Dios que nos guíe y que nos muestre eh, con sus argumentos basados en su palabra las verdades que nosotros tenemos que vivir y que ver y que proclamar, eh, sin duda Él lo va a hacer. Con sus formas misteriosas de trabajar a nuestro alrededor, Él lo va a hacer. Muchas gracias, hermanos, por su atención. Espero que este tema de alguna manera pueda servir a ustedes y a sus vidas. Que tengan un buen día.